valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Imperativo. Este término nos permite referirnos a aquel que impera, manda o domina en alguna materia, situación, lugar, entre otras alternativas. Recordemos que el texto instructivo es aquel que busca dirigir, orientar las acciones de su destinatario. Dentro de ellos podemos encontrar las recetas, los manuales de uso, las guías, entre muchos otros. Hoy vamos a trabajar los verbos en imperativo y el infinitivo verbal dentro de este tipo de texto. Neurona, ¿recuerdas cuál es la estructura básica de un texto instructivo? Hemos aprendido que la estructura de todo texto instructivo
tiene 3 elementos básicos: el título, el cual debe ser claro y preciso, los materiales o ingredientes. Por ejemplo, en el caso de los ingredientes usados en las recetas, se incluyen las cantidades y los procedimientos de elaboración, que estos deben tener un orden cronológico. Muy bien, Neurona. Debemos recordar que los textos instructivos, como ya mencioné anteriormente, forman parte de nuestras actividades diarias y reconocerlos nos va a facilitar nuestro trabajo, nuestra misma vida. Los elementos textuales de este texto, como su nombre lo dice, son el uso literal de las palabras para expresar esas orientaciones precisas. ¿No es así, Neurona? Sí, profesora. Y también debemos recordar que los elementos paratextuales, por su parte, aluden a los recursos tales como viñetas, imágenes, ilustraciones o dibujos, y estos a su vez facilitan la comprensión de lo que expresamos en la palabra, ayudando a los lectores a comprender lo que se ha escrito. Muy bien, Neurona, excelente dato. Ahora vamos a analizar el siguiente texto observando esa estructura que ya hemos venido conversando en nuestra clase. Veamos. Máscara colorida. Materiales: molde de máscara, hoja de cartulina, colores o plumones, tijeras, cinta elástica, 15 centímetros, pegamento líquido, trozos pequeños de papel de colores. Procedimientos. Número 1. En la cartulina traza el contorno de una máscara. Número 2. Dibuja el contorno de los ojos y en los extremos los orificios para anudar la cinta. Número 3. Luego recorta el contorno de la máscara y el de los ojos. Número 4. Colorea la máscara. Número 5. Después, agrega pegamento en el contorno. Número 6. Coloca trozos de papel de colores sobre el pegamento. Número 7. Anuda la cinta elástica en los extremos. Número 8. Finalmente, sujeta la máscara a tu cabeza. ¡Listo! A ver, Neurona, analicemos. Al observar el texto, nos damos cuenta, por lo estudiado, que es un texto instructivo. Está tratando de orientar o dirigir las acciones de ese destinatario. En el mismo se han empleado las siguientes palabras: traza, dibuja, recorta, colorea, agrega, sujeta, anuda. Estas palabras responden a una categoría gramatical denominada verbos en imperativo, tal como fue explicado en nuestra palabra clave al inicio de la clase. Cuando hablamos de verbos en imperativo, nos referimos al modo del verbo que se utiliza para expresar deseos, órdenes, consejos o pedidos, también algunas prohibiciones. En los textos instructivos se utilizan específicamente para dar órdenes, hacer pedidos o prohibiciones. Neurona, ¿puedes darme algunos ejemplos, por favor? Claro, como por ejemplo, Luis y José vengan conmigo. María lava los platos. Excelentes ejemplos, Neurona. Los verbos en imperativo no poseen diferentes tiempos de conjugación porque se formulan en el tiempo de la enunciación, es decir, mientras se está dando la orden. Además, solo se usan en la segunda persona, pues no podemos darnos órdenes a nosotros mismos. Sin embargo, en ese punto es bueno aclarar que la primera persona del plural también puede enunciarse en el modo imperativo. Por ejemplo, hagamos, cuidemos. Estoy incluyéndome al junto de otros. Estoy utilizando la primera persona del plural. Los verbos en imperativo se pueden formular de dos formas o maneras. La primera, positiva o afirmativa, y la segunda, estrictamente en las prohibiciones, de forma negativa. Muy bien, ustedes en casa y Neurona aquí acompañándome, vamos a practicar un poco. Vamos a observar las siguientes indicaciones. Ya estamos familiarizados con este tipo de verbos o modos verbales. Vamos a identificar ahora
cuáles verbos aparecen en el modo imperativo. Presten mucha atención. ¿Cómo lavarse las manos? Lávese las manos cuando estén visiblemente sucias. Si no, utilice la solución alcohólica. Duración de todo el procedimiento, 40 a 60 segundos. 0. Mójese las manos con agua. Número 1. Deposite en las manos una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Número 2. Frótese las palmas de las manos entre sí. Número 3. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Número 4. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. Número 5. Frótese el dorso de los dedos de una mano con el dorso de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Número 6. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Número 7. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Número 8. Enjuáguese las manos con agua. Número 9. Séquese con una toalla desechable. Número 10. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Número 11. Sus manos son seguras. Es momento de responder. Neurona, ¿pudiste identificarlos? Ya los tengo, profesora. Los verbos imperativos usados en el texto como lavarse las manos son deposite, mójese, séquese, frótese y sírvase. Excelente, Neurona. Muy bien. Estoy segura que ustedes en casa también acertaron en las respuestas. Es algo que conecta, es decir, que permite establecer una conexión, una unión, un enlace, una comunicación. El concepto tiene varias acepciones según el contexto. En lingüística, se denomina conector a una palabra que une partes de un texto y establece una relación lógica entre oraciones. Hoy continuaremos profundizando en esa información que necesitamos para producir nuestro texto instructivo. Específicamente, trabajaremos con el uso de los conectores de orden. Estas palabras que nos permiten secuenciar las acciones que debe realizar el destinatario dentro de nuestro texto. Específicamente, a cómo realizar textos instructivos para prevenir enfermedades, accidentes y desastres naturales. Correcto. Ese es nuestro norte. Producir, escribir, redactar nuestro texto instructivo. Antes de lo cual, vamos a observar y analizar el siguiente texto. Presten mucha atención a las palabras allí subrayadas. Adelante. Cuidado con las inundaciones. Antes del evento. En primer lugar, identifique las áreas seguras y la de alto riesgo en la comunidad. Luego, conozca la ruta hacia los lugares más altos de la comunidad. En tercer lugar, guarde los documentos personales en bolsas plásticas. Por otro lado, mantenga una lámpara de mano, radio portátil y suficientes pilas, pues, como ya sabemos, luego se va la luz y nos quedamos sin energía. Durante. Primeramente, conserve la calma. Desde entonces, siga las instrucciones de las autoridades. Primero que nada, escuche las noticias en un radio portátil para estar mejor informado y precaver. Inmediatamente, busque un albergue si su casa corre peligro. Durante y después, por ningún motivo, debe de cruzar ríos crecidos o caminar cerca de la orilla de estos hasta que no haya pasado el peligro. Después, en primer lugar, asegúrese de que su casa esté libre de peligro antes de volver a ella. Por último, no regrese a su casa hasta que las autoridades lo indiquen. Como pudimos observar, en este texto se han utilizado unos conectores, esas palabras que aparecen ahí subrayadas.
Un conector es una parte del texto que permite establecer una relación lógica, una conexión entre lo que dije y lo que voy a decir. Estos sirven para establecer esas relaciones semánticas entre los distintos párrafos de un texto. Existen diversos conectores a ser utilizados según la función que se va a desempeñar, y dentro de esa gran variedad están los conectores de orden. Estos también son conocidos como los ordenadores. Son palabras que se utilizan como nexo dentro de una oración, vuelvo y digo, para establecer el orden de los sucesos de las cosas. Este tipo de nexo establece relaciones de orden entre dos ideas, es decir, que sirven para indicar el orden en la oración e introducir diferentes partes del discurso de una forma coherente. A ver, Neurona, ¿cuál crees tú que es la utilidad de los conectores de orden? Son muy necesarios cuando el texto busca enumerar una serie de elementos de la misma naturaleza. Su función principal es crear relaciones de orden entre las ideas y jerarquizan contenidos de un mismo tema. Muy bien. ¿Y cuántos tipos de conectores de orden conoces? Identifico dos tipos: los conectores de orden cronológico y los conectores de orden de ideas. Muy bien, Neurona. Estos conectores de orden están formados por 6 grupos diferenciados entre sí por el tipo de función o la idea a la que se están refiriendo. Estos son: comienzo del discurso. Como su nombre lo indica, son los empleados para dar inicio a un discurso e incluso pueden comenzar un párrafo nuevo que refuerza la idea de lo que se está comenzando bien en una explicación o en un relato. Algunos ejemplos de este tipo son: ante todo, primero que nada, para comenzar, en primer lugar, primeramente, para empezar, todo comenzó. Seguido de los conectores de cierre del discurso. Son los que introducen la última idea o párrafo en el discurso para finalizar. Ejemplo: finalmente, por último. Aparecen aquí también los conectores de transición. Cumplen la función de introducir transiciones a otras ideas. Ejemplo de este tipo de conectores: acto seguido, seguidamente, por otro lado, en otro orden de ideas, cambiando de tema, a continuación, después, en segundo lugar. Conectores de digresión. Su principal función es introducir un paréntesis o incisos que sirvan al hablante para explicar otras ideas e incluso para hablar brevemente de otro tema. Ejemplo: a todo esto, por cierto, cabe resaltar, cabe acotar, a propósito de, etc. Y los temporales sirven para señalar en cuál momento se halla la idea que se está expresando o la que se quiere expresar. Un ejemplo de estos son: desde entonces, luego, hasta que, a partir de, en principio, en comienzo, a continuación, temporalmente, durante, por último, entre otros. Y los conectores especiales que sirven para indicar el orden o el espacio en el que se halla la idea dentro del discurso. Ejemplo: en el fondo, arriba, abajo, al lado, junto a la izquierda, a la derecha, entre otros. Isótopos. Los isótopos son átomos cuyos núcleos atómicos tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Es decir, que son átomos de un mismo elemento químico que poseen el mismo número atómico, pero diferente masa atómica. Es importante saber que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos y que cada una de estas variedades corresponde a un isótopo diferente. Los isótopos, en la actualidad, poseen muchas aplicaciones, principalmente en la medicina, en las industrias, en las plantas nucleares, entre otras. El día de hoy aprenderemos acerca de los átomos y sus isótopos.
vamos a identificar las partículas fundamentales del átomo y a determinar la cantidad de protones, de electrones y de neutrones en un átomo. Profesora Sara, me encantaría escribir símbolos generales o nucleares de átomos y definir isótopos y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Eso también es parte de lo que aprenderemos en nuestra clase de hoy. Te cuento que todos los átomos se pueden identificar por el número de protones y de neutrones que contienen. El número atómico está representado con la letra Z, como aprendimos en una de nuestras clases anteriores, y se corresponde con el número de protones en el núcleo de un átomo de un elemento determinado. En un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones, de manera que el número atómico también indicaría el número o cantidad de electrones presentes en un átomo. La identidad química de un átomo, entonces, queda determinada por su número atómico. Por ejemplo, el número atómico del flúor, si lo buscamos en nuestra tabla periódica, es 9. Esto significa que cada átomo de flúor tiene 9 protones y 9 electrones. Es decir, lo podemos ver de otra forma. Cada átomo en el universo que contenga 9 protones se llamará de manera correcta flúor. El número atómico de los elementos químicos lo podemos identificar en la tabla periódica. Por ejemplo, observa esta tabla periódica. Ahí podemos identificar el número atómico de los siguientes elementos químicos, al igual que la cantidad de protones y de neutrones. Si te fijas en esta tabla periódica, el elemento químico carbono, su número atómico es el 6. Esto nos indica que tiene 6 protones y 6 electrones. Ponemos aquí cantidad de protones, cantidad de electrones y su número atómico que dijimos que se representa con la letra Z. El oxígeno tiene un número atómico de 8, por lo cual contiene 8 protones y 8 electrones. Otro ejemplo es el potasio. Su número atómico es el 19, lo que significa que contiene 19 protones y 19 electrones. Entonces, Maestra Sara, me gustaría que aumente la información en mi base de datos acerca de lo que es la masa atómica. verás, Neurona, la masa atómica, la cual se representa con una A mayúscula, corresponde con la cantidad total de neutrones y protones que están presentes en el núcleo de un átomo de un elemento determinado, con excepción del hidrógeno, que en su forma más común tiene únicamente un protón y no tiene neutrones. Todos los núcleos atómicos contienen tanto protones como neutrones, así como aprendimos en una de las clases anteriores. Y en general, el número de masa está dado por la cantidad de neutrones más la cantidad de protones que están en el núcleo de un átomo determinado. Y su unidad de medida sería unidad de masa atómica, UMA o UMA. Configuración. Se llama configuración a la organización de los diferentes elementos que constituyen algo, otorgándole su forma y sus características. En química, hablamos básicamente de configuración electrónica, la cual señala cómo se estructuran los electrones en un átomo. De acuerdo a esta configuración, cambian las propiedades de combinación de los átomos y, a su vez, la posición del elemento en la tabla periódica. Así es, la mayoría de las propiedades físicas y todas las propiedades químicas de un elemento dependen de la corteza electrónica de sus átomos. Por esto, es importante conocer el número y el orden de los electrones que están en cada uno de sus átomos. A este ordenamiento lo conocemos como configuración electrónica, por lo cual
Hoy trabajaremos en comprender y explicar todo lo relacionado a este tema. Muy interesante. ¿Me podría decir qué es la configuración electrónica? Claro que sí. La configuración electrónica es el ordenamiento de los electrones de cada uno de los átomos de un elemento químico. Es decir, que es la forma en que se distribuyen los electrones de un átomo en los distintos niveles y subniveles de energía. La configuración electrónica de un átomo en su estado fundamental, es decir, cuando los electrones están en el estado de más baja energía posible, puede representarse agregando los electrones disponibles a los niveles de energía permitidos. Para ello, los electrones, la cantidad la conocemos a través de su número atómico, como dijimos en clases anteriores, se van añadiendo al átomo siguiendo el principio de Aufbau o principio de mínima energía. Según este principio, los electrones se suman uno a uno, ocupando los orbitales disponibles en orden creciente de energía, según la regla de las diagonales, como podemos ver en la imagen que aparece en tu pantalla. Ahora bien, para realizar la configuración electrónica, se deben tomar en cuenta algunas reglas. La primera es: la capacidad de un orbital es solamente de 2 electrones, con diferentes valores del spin. Esto es gracias al principio de exclusión de Pauli. Y se colocarán de forma antiparalela. Esto quiere decir que se colocarán apareados, es decir, de 2 en 2, pero de la siguiente manera: uno hacia arriba y otro hacia abajo. Para llenar los orbitales se tomará en cuenta la regla de la multiplicidad de Hund, la cual establece que los electrones se deben colocar lo más separados posibles en los orbitales y en los subniveles de energía. Quizás a ustedes no les tocó, pero anteriormente se utilizaban pupitres en las escuelas y estos eran ocupados por 2 estudiantes. Lo que nos dice esta regla es que si un maestro, por ejemplo, tiene 8 pupitres y 8 estudiantes, debe llenar la mayor cantidad de pupitres posible. Es decir, que en vez de sentar 2 estudiantes juntos, los sentará de uno en uno a fin de ocupar la mayor cantidad. Ahora bien, si siguen llegando más estudiantes, se completan los pupitres según el espacio que quede vacío. Espero que con esta explicación hayas entendido un poco, pero no te preocupes, seguiremos explicando estas reglas. La tercera regla nos dice que debemos saber que en cada subnivel cabe un número distinto de electrones, debido a que no todos tienen la misma cantidad de orbitales. Por ejemplo, el subnivel S tiene un solo orbital, un solo pupitre, ¿recuerdas? Entonces en este cabe un máximo de 2 electrones. Ahora bien, en el subnivel P, que tiene 3 orbitales, cabe un máximo de 6 electrones. Ya en el subnivel D, que tiene 5 orbitales, este cabe un máximo de 10 electrones. Y por último, el subnivel F tiene 7 orbitales, por lo cual en este subnivel cabe un máximo de 14 electrones. Nosotros hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. No olvides que puedes acceder al enlace que aparece en tu pantalla si quieres volver a observarla o si te faltaron algunos apuntes para tu resumen. Además, puedes socializar los contenidos con los docentes de tu centro educativo para que aclares cualquier duda sobre los contenidos trabajados el día de hoy. Walt Disney, pionero de la industria de la animación estadounidense y el padre de la fábrica de los sueños, dijo en una ocasión: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar donde quieres estar mañana. Que el Dios eterno bendiga tu entrada y tu salida. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta la próxima.
Bye.